Cordial saludo, mi nombre es Francisco Moreno Moreno y hago parte del curso Ingeniería Electrónica y estoy en el periodo 1604. Bueno, en la siguiente actividad me piden realizar un video explicando un ejercicio, el cual escogí la letra E, que es aceleración igual a 10 metros por segundo. Entonces, en el paso uno dice, el valor de la velocidad debe ser el valor de aceleración que elige y, y que debe cerciorarse que el valor de la aceleración sea cero y dar clic Bueno, de aquí como podemos ver en la gráfica, vemos, vemos que la posición inicial encuentra en cero, la velocidad inicial en 10 y la aceleración en cero. Entonces, en el segundo paso, la segunda gráfica, bueno, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el paso 2, se puede observar que la velocidad es constante, por lo cual no aumenta ni disminuye conforme pasa el tiempo. Y como podemos ver, entonces la velocidad, la velocidad va a ser la misma, pero el tiempo sí va a aumentar. Entonces, en el paso 3, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el paso 3, se puede observar que conforme pasa el tiempo o aumenta el tiempo, la velocidad también aumenta. Esto quiere decir que entre más segundos haya, también más va a haber velocidad. Entonces aquí como podemos darnos cuenta en el paso 4 que me piden realizar una gráfica, entonces aquí podemos ver la tabla que dice en el segundo uno la velocidad va a ser 10 metros por segundo, se va a mantener constante. Y también como podemos ver en el segundo 2, en el segundo 3, en el segundo 4. En el segundo 5 y en el segundo 6 la velocidad se va a mantener a 10 metros por segundo. En cambio, en, en la otra gráfica vemos que velocidad versus tiempo en el paso 3, como les decía anteriormente, conforme pasa el tiempo la velocidad va a aumentar. Aquí como podemos ver en la gráfica. En el segundo 1 la velocidad va a 12 metros por segundo. En el segundo 2 la velocidad va a ir a 14 metros por segundo. Y como podemos ver en el segundo 3, en el segundo 4, en el segundo 5, en el segundo 6, en el segundo 7, la velocidad va a aumentar metros por segundo. Bueno, en el paso 6 me piden calcular la pendiente de la gráfica de velocidad versus tiempo e indique cuál es el significado físico de esta. Entonces, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, como veíamos anteriormente en la gráfica, vemos que, que 10 metros por segundo menos 10 metros por segundo sobre 2 segundos menos un segundo, que se encontraba en la gráfica. Entonces, 0 metros por segundo sobre un segundo me equivale a 0 metros por segundo. Entonces el significado físico es que representa la aceleración que para el paso 2 es de 0 metros por segundo al cuadrado. En el paso 3 y menos 2, perdón, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Como podemos ver en la gráfica anterior, mostré que conforme pasaban los segundos, la aceleración iba a ser más. Entonces, 14 metros segundos menos 12 metros segundos sobre 2 segundos menos un segundo, esto equivale a 2 metros por segundo sobre
un segundo. Entonces, m1 va a ser igual a 2 metros por segundo a la 2. El, si- el significado físico es que representa la aceleración para el paso 3 es de 2 metros por segundo. Entonces, en el siguiente me piden explicar las diferencias entre las gráficas obtenidas en el paso 2 y en el paso 3 e indique el tipo de movimiento que describe el móvil. Entonces, en el paso 2 la pendiente es de cero porque no hay aceleración, es movimiento uniforme. En el paso 3 la pendiente tiene el valor de la aceleración que es 2 metros por segundo. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento que describen los resultados obtenidos de cada una de las gráficas? Entonces, MRU es igual a x igual a a x1 más velocidad por tiempo. Entonces, MRUA, x, x final igual a x1 más velocidad 1 por tiempo, más aceleración, perdón, al a por perdón, aceleración por tiempo a la 2 sobre 2. Entonces, velocidad final es igual a velocidad 1 más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final a la 2 igual a velocidad inicial a la 2 más a más 2 a la a. Entonces, xf menos x, xf igual a xf más velocidad inicial más velocidad final por tiempos sobre 2. Bueno, como podemos ver, esta fue mi explicación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.